Sabes, a veces la vida no te rompe de golpe, lo hace despacio, pedazo a pedazo, hasta que un día te das cuenta de que estás parada entre las ruinas de todo lo que alguna vez creíste. Nunca pensé que mi padre sería quien me entregara esas ruinas con sus manos moribundas. Antes de comenzar mi historia, por favor, si alguna vez has amado a tus padres, o los has perdido, solo toca el botón de suscribirte. Me ayuda a seguir contando historias que podrían parecerse a la tuya. Me llamo Evelyn Moore. Tengo 40 años. Y esta es la historia de cómo el testamento de mi padre me destrozó por completo. Cuando digo destrozó, no hablo de dinero. Hablo de algo mucho más profundo, el tipo de ruptura que ocurre en el alma. El tipo que no sana, no realmente. Mi padre, Thomas Moore, lo era todo para mí mientras crecía. Yo era su primera hija, la mayor. La que le llevaba café cuando estaba cansado, la que se sentaba a su lado mientras reparaba relojes, la que escuchaba sus historias sobre cómo construyó el negocio familiar desde cero. Pensé que era su favorita. Todos lo pensaban. Incluso mis hermanos, 2 varones y una hermana menor, solían bromear conmigo. La pequeña jefa de papá, me llamaban. Yo me reía, pero en secreto me encantaba. Porque era verdad. Oh, eso creía. Mi madre murió cuando tenía 16 años. Después de eso, éramos principalmente yo y papá. Yo lo ayudaba a llevar la ferretería. No fui a la universidad porque él dijo, quédate, Evelyn. Eres la única en la que puedo confiar. Y me quedé. Le di mis 20. Luego mis 30. Vi a mis amigos formar familias, viajar, vivir libremente, mientras yo contaba facturas, surtía estantes y cuidaba de papá. Pero no me importaba. Porque era mi padre. Y creía que la lealtad significaba algo. Hace 3 años él enfermó. Cáncer de pulmón. Cuando el médico pronunció la palabra, sentí que el aire también abandonaba mis pulmones. Pero nunca lloré delante de él. Me mantuve fuerte. Cociné para él, limpié, manejé la tienda, las cuentas, todo. Él me miraba con ojos cansados y decía, no sé qué haría sin ti, Evie. Y yo sonreía y respondía, no tienes que saberlo. Estoy aquí. Cada noche rezaba por un milagro. Pero los milagros no llegan para gente como nosotros, solo despedidas lentas. Falleció en invierno. 12 de diciembre. Esa mañana había nevado. Lo recuerdo porque él amaba la nieve. Decía que hacía que todo pareciera limpio otra vez. Pero cuando murió, todo se sintió sucio. El funeral fue tranquilo, solo para la familia. Mis hermanos vinieron en avión, mi hermana lloró, todos hablaron de cuánto significaba él para ellos. Pero yo me sentía extrañamente entumecida. Como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentir. Recuerdo estar junto a su ataúd, mirando su rostro pacífico, tranquilo, y pensando, al menos ahora, está libre. Pero no sabía que su muerte era solo el comienzo de mi verdadera pesadilla. 2 semanas después, llamó su abogado. Nos reuniríamos en su oficina para la lectura del testamento. Se sentía formal, innecesario. No esperaba sorpresas. Papá siempre había dicho que la tienda sería mía. Me lo dijo más de una vez. Te lo ganaste, Evelyn, solía decir. Tú la mantuviste viva. Es tuya. Así que fui a esa oficina con una confianza tranquila. No codicia. Solo paz. Porque pensé que todo ya estaba arreglado entre nosotros. La oficina del abogado olía a papel viejo y a brillantador de limón. Mis hermanos, Michael y Daniel, ya estaban allí. También mi hermana menor, Lydia. Michael me sonrió cortésmente. Daniel ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lydia me abrazó, pero se sintió vacío. Entonces entró el abogado, traje gris, voz calmada. Abrió una carpeta y comenzó a leer. Al principio todo era normal. A mi hija Lydia, le dejo la casa del lago en Vermont. A mis hijos Michael y Daniel, les dejo las inversiones, los ahorros y la cabaña familiar. Entonces hizo una pausa. Y pensé, aquí viene. La tienda. Lo que le di mi vida. Carraspeó. A mi hija mayor, Evelyn Moore.
Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Le dejo mi reloj de bolsillo, el que me dio mi padre. Silencio. Eso fue todo. Un reloj de bolsillo. Al principio pensé que había un error. Mi boca se secó. Mi pecho se apretó. ¿Un reloj de bolsillo?, pregunté. ¿Y la tienda, el negocio? El abogado parecía incómodo. El negocio fue transferido a Daniel hace 6 meses, antes de que el señor Moore falleciera. Mi mundo se detuvo. ¿Qué quieres decir con 6 meses atrás? Él transfirió la propiedad mientras estaba vivo, respondió el abogado suavemente. Fue su decisión. Me volví hacia Daniel, mi hermano menor, que seguía mirando su teléfono. Solo se encogió de hombros. ¿Lo sabías?, susurré. Sonrió con sorna. Sí. Dijo que estabas cansada de eso. Pensó que sería mejor si alguien más joven se hacía cargo. ¿Más joven? ¿Cansada? Estuve allí cada día durante 20 años. Mis manos comenzaron a temblar. Eso no es verdad, me lo habría dicho. Nadie dijo nada. Ni siquiera el abogado me miró a los ojos. El único sonido en esa habitación fría y silenciosa era el tic-tac de ese maldito reloj en la pared, recordándome cada segundo que mi vida había sido reescrita sin mi consentimiento. Esa noche no pude dormir. Seguía repitiendo las palabras una y otra vez, un reloj de bolsillo. A la mañana siguiente fui a la tienda. El letrero aún decía Ferretería Moore e Hijas, pero Daniel ya estaba allí cambiando cosas. Estaba pintando sobre la letra de mi padre. Me quedé allí congelada, viendo cómo años de recuerdos desaparecían bajo una capa de pintura gris opaca. Cuando me vio, ni siquiera se detuvo. Solo dijo, papá quería modernizarla. Deberías seguir adelante, Evelyn. Seguir adelante. Fui a casa y me senté en la vieja silla de mi padre, la que aún olía a él. Abrí el reloj de bolsillo. Dentro había una foto, él y yo cuando tenía 5 años. Estábamos riendo. Detrás, una pequeña nota doblada con cuidado. Decía, perdóname, Evie. Lo entenderás algún día. ¿Entender qué? Entender la traición. Entender cómo dio el trabajo de mi vida a alguien a quien no le importaba. No podía. Durante semanas, no salí de casa. Las facturas se acumulaban. La gente llamó. Los ignoré a todos. Hasta que un día pasó algo extraño. Recibí una carta sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra de mi padre. Pero eso era imposible, pensé. Él se había ido. Dentro había otra nota, una sola frase. Lo que crees que perdiste no fue robado, Evelyn. Estaba escondido. ¿Escondido? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese fue el momento, supe que la historia de mi padre no había terminado. Y la mía tampoco. Leí esa nota una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron por mis lágrimas. Lo que crees que perdiste no fue robado, Evelyn. Estaba escondido. Escondido. La palabra resonaba en mi cabeza como un susurro que se negaba a desvanecerse. ¿Quién podría haberla enviado? Mi padre se había ido. Nadie más tenía su letra. A menos que él lo hubiera planeado. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento parecía un mensaje. Tomé el reloj de bolsillo y lo miré bajo la lámpara. Pasé mis dedos por el metal, buscando algo inusual. Y entonces lo sentí, algo suelto detrás de la tapa interior. Con un pequeño destornillador, levanté cuidadosamente el panel trasero. Un pedazo de papel viejo y doblado se deslizó. Mi corazón se detuvo. Era otra nota, escrita con esa misma letra familiar y firme. Evelyn, si encontraste esto, significa que ya perdiste lo que creías tuyo. Pero antes de que me odies, por favor, escucha. Hay cosas que no pude decirte en vida. Tomé decisiones para protegerte, no para castigarte. Ve a la casa del lago. Las respuestas están allí. La casa del lago. La casa del lago de Lidia. La que él le había dejado a mi hermana en el testamento.
Me quedé congelada, mirando las palabras. Podía escuchar la tormenta de nieve afuera comenzando a intensificarse. Era más de medianoche, pero no podía esperar hasta la mañana. Algo dentro de mí, quizás dolor, quizás ira, me decía que debía ir ahora. El viaje fue largo, oscuro y silencioso. La carretera serpenteaba por el bosque como una cinta de hielo negro. Los copos de nieve destellaban en mis faros como fantasmas. Cuando finalmente llegué a la casa del lago, eran casi las 3 de la madrugada. Todo lucía igual a como lo recordaba, el lago congelado detrás, las luces del porche parpadeando débilmente, silencio por todas partes. Lidia rara vez venía, así que yo tenía las llaves. Entré. El aire olía a polvo y madera de pino. Por un momento solo me quedé allí, escuchando el zumbido del viejo refrigerador. Luego comencé a buscar. Cajones, armarios, bajo alfombras, detrás de cuadros. Nada. Hasta que llegué a la chimenea. Había algo extraño en los ladrillos del fondo, uno era ligeramente más oscuro que los demás. Lo presioné. Se movió. Detrás había una pequeña caja de hierro fría al tacto. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirla. Dentro había documentos, papeles legales, sobresellados y una fotografía de mi padre junto a un hombre que nunca había visto. Saqué uno de los sobres. Estaba dirigido a mí. Evie, esta es la parte de mi vida que intenté mantenerte lejos. El negocio no era solo de herramientas y ferretería. Hace años me involucré con alguien peligroso, tu tío Henry. Me hizo firmar papeles para cubrir sus deudas. Si no lo hubiera hecho, nuestra familia lo habría perdido todo. Transferí la propiedad a Daniel porque Henry no podía tocar lo que ya no era legalmente mío. Era la única manera de protegerte. Pero hay más que debes ver. El hombre de la foto, no es quien crees. Miré la foto otra vez. El hombre junto a mi padre era más joven, alto, con ojos penetrantes y una extraña familiaridad. Le di la vuelta. En la parte trasera, escrito con la letra de mi padre, había 3 palabras. Él es tuyo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Tuyo? No. Eso no podía significar. Me senté con fuerza, la habitación girando. Mi mente volvió a mi infancia, esas noches tardías cuando mi padre llegaba de viajes de negocios, mi madre llorando en silencio en la cocina, las discusiones que pensaban que no podía escuchar. ¿Podría ser que ese hombre era mi verdadero padre? El reloj en la pared tic-taqueaba más fuerte como si quisiera ahogar mis pensamientos. Volví a mirar los papeles dentro de la caja, recibos bancarios, escrituras y algo más, un testamento sin firmar, pero escrito de puño y letra por mi padre. Decía que todo debía ser para mí. Todo. Fechado apenas un mes antes del testamento oficial que firmó con el abogado. Entonces lo había cambiado. ¿O lo habían obligado? Cerré los ojos, la verdad desenredándose en un doloroso cámara lenta. Mi padre no me había traicionado. Había sacrificado todo para protegerme de la sombra de alguien más. Pero, ¿quién era el tío Henry? ¿Y dónde estaba ahora? A la mañana siguiente regresé al pueblo. Mis hermanos ya estaban dividiendo cosas, Michael tomando los autos, Daniel alardeando sobre planes para expandir su negocio. Lidia se mantenía callada, evitando mi mirada. La confronté primero. Lidia, dije mostrando la carta. ¿Alguna vez papá mencionó algo sobre Henry? Su rostro palideció. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Entonces lo conoces. Ella dudó. No es nuestro tío, Evelyn. Es el cuñado de papá. El hermano de mamá. El que ella cortó hace años. ¿Por qué? Tragó con fuerza. Porque la arruinó. Se quedó con sus ahorros. La amenazó. Él era peligroso. Cuando ella murió, papá me dijo que nunca hablara de él otra vez. Todo en mí se heló. Entonces él es la razón por la que papá hizo todo esto, susurré. Lidia asintió. Tal vez. Pero, ¿por qué preguntas ahora? No respondí. Porque una parte de mí aún no lo sabía. Esa noche regresé a la tienda. Estaba cerrada.
Las luces apagadas. Pero el auto de Daniel estaba afuera. Miré por la ventana y lo vi hablando con un hombre que reconocí al instante. El hombre de la fotografía. Mi pecho se apretó. Era mayor ahora, con canas en las sienes, pero los mismos ojos penetrantes, la misma sonrisa burlona. Me escondí detrás de un pilar y escuché. Hice lo que pediste, decía Daniel. La transferencia está completa. Tendrás tu parte. La voz del hombre mayor era calma, demasiado calma. Bien. Mantén a tu hermana alejada. No necesita saber. Hermana. Estaban hablando de mí. Sentí un calor recorrer mi cuerpo, ira, incredulidad, traición otra vez. Quise irrumpir, gritar, exigir respuestas. Pero no lo hice. Me quedé en las sombras, escuchando. El hombre mayor se acercó más a Daniel. Si descubre lo del dinero en la segunda cuenta, estamos acabados. No puede saber de dónde vino. ¿Dinero? ¿Segunda cuenta? Entonces me di cuenta, no era solo la tienda. Había más. Algo que valía la pena esconder. La voz del hombre bajó a un susurro. Tu padre pensó que podía ser más astuto que yo, pero olvidó, siempre cobro lo que se me debe. Luego se fue. Daniel cerró y se marchó. Me quedé allí congelada, el corazón latiéndome con fuerza, la verdad cortándome como vidrio. Esto no era solo sobre la herencia. Era sobre deudas, secretos y mentiras que iban más allá de lo que podía imaginar. Y de alguna manera, mi padre había intentado protegerme de todo eso. Llegué a casa temblando. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana, mirando la oscuridad. Por primera vez no sentía dolor. Sentía furia. No una rabia ciega, sino algo más frío, más afilado. Si pensaban que simplemente lo aceptaría, estaban equivocados. Miré de nuevo el reloj de bolsillo sobre la mesa. Seguía tic-taqueando. Seguía vivo. Le susurré como si él pudiera oírme a través del metal. Ahora entiendo, papá. No te rendiste conmigo. Me estabas advirtiendo. Y tal vez era cierto. Porque en ese momento decidí, no iba a dejar que destruyeran lo que quedaba de él. Descubriría que era la segunda cuenta. Encontraría al tío Henry. Y me aseguraría de que la verdad viera la luz del día. Durante los días siguientes comencé a investigar. Revisé recibos antiguos, correos electrónicos, cartas, cualquier cosa con la letra de mi padre. Entonces lo encontré, un viejo libro de contabilidad de la tienda, con una página arrancada. Pero si mirabas de cerca, la huella de la página faltante aún era visible. La sombreé con un lápiz. Aparecieron dos palabras. Caja fuerte. Y un número, 214. Me tomó horas rastrear a qué banco pertenecía, pero cuando finalmente estuve allí, con mi identificación y el reloj de bolsillo, pasó algo extraño. El empleado revisó el sistema, frunció el ceño y dijo, «Señorita Moore, esta caja fue cerrada hace años, pero hay una nota aquí que dice que podría reclamarla en cualquier momento después del 12 de diciembre de 2022. 12 de diciembre. El día que él murió. Mis dedos temblaban mientras firmaba los papeles. El empleado trajo una pequeña caja metálica. Dentro había otra carta, una memoria USB y un montón de papeles. La carta decía: «Si estás leyendo esto, Evelyn, has descubierto más de lo que nunca quise que supieras. El hombre que viste, Henry, vendrá por lo que queda. Cree que no le dejé nada, pero hay una cuenta a tu nombre, escondida en los libros de la tienda. Úsala para protegerte. Y si alguna vez dudas de quién eres, conecta la memoria. La verdad puede doler, pero te liberará». Mi corazón latía con fuerza. Sostuve la memoria USB en mi mano, fría y pesada. ¿Debería conectarla? ¿Debería siquiera saber qué contenía? Pero la curiosidad ya había ganado. Esa noche me senté en mi escritorio con las manos temblando y conecté la memoria. Había un solo archivo de vídeo. Fechado 2 meses antes de su muerte. El rostro de mi padre apareció en la pantalla, cansado, mayor, pero sus ojos aún amables.
Evie dijo suavemente, si estás viendo esto, entonces no pude decirte la verdad yo mismo. Henry no era solo tu tío. Es el hermano de tu madre, y mi mayor error. Me involucré con sus deudas. Para pagarle tuve que vender la tienda en papel, pero no en espíritu. Daniel me ayudó a ocultar el resto. Pero en algún momento olvidó de qué lado estaba. Cree que confié en él más que en ti. Está equivocado. Tú eres la única en quien siempre confié. La cuenta es tuya, y también la verdad. Úsala sabiamente. No dejes que te la quite. Hizo una pausa, con los ojos húmedos. Te amo, Evie. Perdóname por cómo tuvo que parecer. El vídeo terminó. Me quedé allí en silencio con lágrimas rodando por mi rostro. No era traición. Era sacrificio. Había perdido todo, su orgullo, su reputación, solo para mantenerme a salvo. Pero ahora Henry y Daniel seguían ahí afuera, planeando, escondiendo, mintiendo. Y sabía una cosa con certeza. No dejaría que el último acto de amor de mi padre se desperdiciara. Iba a terminar lo que él comenzó. Costara lo que costara. Por mucho tiempo después de que el vídeo terminó, me quedé sentada en silencio. La pantalla se había vuelto negra, pero la voz de mi padre aún resonaba en mi cabeza. Tú eres la única en quien siempre confié. Las lágrimas no paraban. Me sentía rota y fuerte al mismo tiempo. No me había traicionado. Había luchado por mí hasta su último aliento. Y ahora, me tocaba a mí luchar por él. A la mañana siguiente preparé una bolsa pequeña y conduje hasta la tienda otra vez. Esperé hasta la noche, cuando sabía que Daniel estaría solo. El viento invernal cortaba las calles como cuchillos, y cada paso hacia esa puerta se sentía más pesado que el anterior. Cuando entré él estaba contando dinero detrás del mostrador. No parecía sorprendido de verme. Entonces dijo fríamente, lo descubriste. Me quedé inmóvil. Me mentiste, Daniel. Tú y Henry. Rió en voz baja. No mentimos. Solo tomamos lo que merecíamos. ¿Lo que merecían? Mi voz temblaba de ira. No ganaste nada de esto. Me viste trabajar hasta el agotamiento mientras tú vivías tu vida. Se encogió de hombros. Esa fue tu elección. Querías ser la pequeña ayudante de papá. Tú lo hiciste fácil para que él te usara. Sus palabras cortaron profundo. Te equivocas, dije suavemente. Me confió porque nunca lo traicioné. Tú sí. Cerró el cajón de golpe. ¿Crees que lo sabes todo? No sabes ni la mitad. Henry lo hizo rico. Sin él no habría tienda. Negué con la cabeza. Henry lo hizo prisionero. Antes de que pudiera responder, la campana sobre la puerta sonó. Henry entró. Aún ahora, recuerdo cómo el aire frío lo siguió adentro. Sus ojos eran agudos, calculadores, y cuando sonrió, la sonrisa no llegó a su rostro. Vaya, dijo lentamente, la hija perdida finalmente entiende el juego. Me congelé, cada músculo tenso. No es un juego. Rió. Oh, siempre es un juego, querida. Tu padre solo no sabía jugarlo bien. Lo usaste, dije. Inclinó la cabeza. Le di oportunidades. Él me dio lealtad. Es lo mismo. Apreté los puños. Lo destruiste. Henry dio un paso más cerca. ¿Y ahora quieres venganza? Eso es adorable. Ni siquiera sabes lo que tienes. Señaló el reloj de bolsillo que colgaba de mi cuello. Retrocedí instintivamente. ¿Qué quieres decir? Sonrió con sorna. ¿De verdad crees que tu padre escondió dinero? No, cariño. Escondió algo mucho más valioso, pruebas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Pruebas de qué? No respondió. Solo sonrió y por un momento vi algo brillar en sus ojos, miedo. Fue entonces cuando supe que estaba mintiendo. Metí la mano en mi abrigo y saqué una pequeña grabadora de voz. Hablas demasiado, Henry. Su sonrisa se desvaneció. Has estado amenazando a mi padre, chantajeándolo durante años.
Ahora tengo tu voz, cada palabra que has dicho. Dio un paso adelante, la ira destellando en sus ojos. No sabes lo que estás haciendo, niña. Oh, sí lo sé, dije. Y para mañana, la policía también lo sabrá. Daniel parecía aterrado. Evelyn, no. ¿No qué? Espeté. ¿No defienda al hombre que destruyó nuestra familia? La voz de Henry se volvió fría. ¿Crees que esto termina conmigo? Tu padre debía dinero a gente, Evelyn. Gente peligrosa. No puedes deshacer eso con una grabación. Tal vez no, dije, pero puedo asegurarme de que todos sepan quién eres. Pasé junto a él con el corazón acelerado, y salí de la tienda antes de que alguno pudiera detenerme. Esa noche no dormí. Respaldé la grabación, imprimí los estados bancarios y envié todo anónimamente a la policía. Luego esperé. 2 días después la noticia explotó: Henry Walsh, empresario local, arrestado por fraude financiero y extorsión. Estaba en todas partes: periódicos, televisión, radio. Mis hermanos me llamaron, nerviosos, preguntando si yo lo había hecho. No lo negué. No necesitaba hacerlo. Por una vez, el silencio fue suficiente. Pasó una semana. La nieve se derritió y la tienda volvió a estar en calma. Daniel vino a mi casa una mañana. Se veía cansado, de alguna manera más viejo. No dijo mucho al principio. Solo se sentó allí, mirando sus manos. Finalmente dijo: no sabía que iría tan lejos, Evelyn. Pensé que solo era dinero. No dije nada. Lo siento, susurró. Por todo. Le creí, en parte. Pero el perdón no era tan fácil. Me quitaste todo, dije en voz baja. No solo la tienda. Quitaste mi fe. Asintió. Entonces tal vez puedas ayudarme a arreglarlo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Me entregó un sobre. Dentro estaba la escritura de la tienda, transferida a mi nombre. No la merezco, dijo. Pero tú sí. Papá habría querido esto. Por un largo momento no pude hablar. Mi garganta se cerró. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Suspiró. Porque también vi el vídeo. Te amaba, Evelyn. Yo estaba demasiado ciego para verlo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Es demasiado tarde para que él lo sepa. Daniel me miró con suavidad. Tal vez. Pero no es tarde para ti. Al día siguiente regresé a la tienda sola. El letrero estaba desvaído, pero aún decía Mure Hijas. Pasé mis dedos por las letras, sintiendo las ranuras del pasado. Dentro el polvo flotaba en la luz del sol. Los estantes estaban medio vacíos, el aire pesado con silencio. Pero de alguna manera sentí paz. Caminé detrás del mostrador, hasta la silla donde mi padre solía sentarse, y por primera vez desde que murió, sonreí. Casi podía escucharle decir: manténla viva, Evie. Y susurré de vuelta: lo haré, papá. Lo prometo. La primavera llegó temprano ese año. La nieve se derritió por completo, y pequeñas flores comenzaron a brotar junto a la ventana de la tienda. El negocio regresó lentamente, rostros conocidos, vecinos antiguos, gente que recordaba a mi padre. Entraban, sonreían con amabilidad y decían: estaría orgulloso de ti, Evelyn. Cada vez asentía y decía: eso espero. Pero en el fondo sabía que lo estaba. Una tarde, justo antes de cerrar, encontré una pequeña caja en el mostrador, sin nombre, sin nota. Dentro estaba el reloj de bolsillo. El que había perdido una semana antes. Estaba tic-taqueando de nuevo. Sonreí. De alguna manera, sentí que era su forma de decir adiós, o tal vez, hola de nuevo. Lo coloqué junto a la caja registradora, donde él solía tenerlo. Y cuando giré el letrero a cerrado, susurré: seguimos aquí, papá. La vida no volvió a ser como antes. Se volvió más tranquila, más suave pero honesta. Daniel se mudó para empezar de nuevo. Lidia venía a menudo, ayudando en la tienda. No hablábamos mucho del pasado, pero a veces el silencio decía más que las palabras. Una noche, mientras cerraba la puerta, miré las estrellas y pensé en el perdón.
No el tipo que excusa lo que hicieron, sino el que te libera de cargar con sus pecados. Había llevado demasiado peso por demasiado tiempo. Era hora de dejarlo ir. Meses después, recibí una carta de la policía. Henry había aceptado un acuerdo. Confesó haber manipulado las cuentas de mi padre y chantajeado durante años. Al leer esa carta, no sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo alivio. Porque la verdad finalmente había encontrado su camino, y no necesitaba mi odio para mantenerse viva. Fui al cementerio esa tarde. El sol se ponía, derramando una luz dorada sobre el césped cubierto de nieve. Coloqué el reloj de bolsillo en la lápida y dije en voz baja: «Tenías razón, papá. Ahora entiendo». El viento rozó mi cabello y por un momento casi pude escuchar su risa, esa risa suave y orgullosa que había extrañado tanto tiempo. Y en ese instante el dolor ya no se sentía como dolor. Se sentía como amor recordándose a sí mismo. Ahora, cuando cuento esta historia, la gente me pregunta si alguna vez me arrepentí de descubrir la verdad. Mi respuesta es siempre la misma. No. Porque las mentiras pueden protegerte por un tiempo, pero la verdad libera tu corazón. Mi padre no me rompió. Me hizo más fuerte, incluso a través de sus errores. Y aunque el testamento me quitó lo que pensé que poseía, me devolvió algo mucho mayor, a mí misma. Si has escuchado hasta aquí, gracias. Si alguna vez has perdido a alguien que amabas o has sido herido por aquellos en quienes confiabas, espero que mi historia te recuerde que la sanación no viene de la venganza, sino del entendimiento. Y tal vez, solo tal vez, el perdón es el tipo de venganza más silenciosa que existe. Por favor, no olvides suscribirte, para que puedas seguir compartiendo historias que nos recuerden a todos. No importa cuán oscura se torne la vida, el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa.